Hola, ¿cómo están? En este video les voy a traer un problema para resolver con teorema de Pitágoras. Sí, estuve revisando un poco la lista de reproducción, bueno, las listas de reproducción en general del canal, y me di cuenta que faltaba dentro de lo que es el teorema de Pitágoras, que es uno de los primeros videos que empecé a hacer, uno de los primeros temas que empecé a explicar, me había faltado hacer alguna aplicación a una situación problemática. Sí, habíamos trabajado con razones trigonométricas, posteriormente con varios problemas, pero bueno, teorema de Pitágoras no tenía una aplicación a un problema, van a ver que se resuelve de la misma manera, si uso el mismo teorema. Lo difícil por ahí es armarse en base a cómo se plantea el problema, que ustedes se imaginen la situación de manera que les quede un triángulo rectángulo, ubiquen bien los datos y ahí puedan resolver. El problema está en la descripción del video. Antes que nada les digo, vayan a leerlo, suscríbanse al canal, compartan siempre el canal, como les digo, con quien necesite una ayuda en matemática. Con algún comentario también me están ayudando. Cualquier duda que surja, comentan abajo del video y de paso me dan una mano, yo les respondo. Siempre estoy muy atento a comentarios, preguntas que van surgiendo en los diferentes videos. Pero bueno, vamos a arrancar. Les decía, el problema está en la descripción del video. Se trata de una antena que les dice que esa antena tiene 15 metros de altura y que se quiere sujetar con 3 cables, ¿sí?, atados desde la parte más alta de la antena al piso a 3 estacas, ¿sí?, ubicadas alrededor de la antena. Y cada una de esas estacas le dice que está a 7 metros y medio, 7,5 metros del pie de la antena. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar con una sola estaca. Si yo puedo imaginarme un triángulo rectángulo definido por la antena, el suelo hasta donde está la estaca y el cable que une desde el suelo a la parte más alta de esta antena. ¿Sí? Ahí nos queda definido un triángulo rectángulo. Vamos a calcular, lo que les pide calcular es cuántos metros de cable se van a necesitar. Calculo el cable necesario para una estaca, para una parte atada, y después lo multiplico por 3, ¿sí? Pero vamos a ir haciendo el dibujo en el pizarrón. Me habla de una antena de 15 metros de altura. La antena, ¿sí?, va a ser, por lo tanto, el lado que va a quedar de esta manera, vertical. Si me está hablando de una antena, ¿sí?, ya sé que es el lado que va a quedar vertical. Pueden dibujarse la antena o no, yo soy bastante malo para los dibujos, pero bueno, supongamos que ahí tenemos la antena, ¿sí? Tenemos el suelo acá abajo. Ustedes siempre tengan en cuenta que tienen que hacerse la idea, el dibujo en el pizarrón, en la hoja, en su cabeza, de manera que quede dibujado un triángulo rectángulo. Algunos problemas son más sencillos, en algunos el triángulo rectángulo está mezclado con otras cosas, entonces también hay que buscarle la vuelta para ubicarlo, pero siempre tiene que quedar un triángulo rectángulo. Yo tengo la antena, el cable y acá, ¿sí?, estaría la estaca. Como les digo, el problema les habla de 3 estacas. Nosotros vamos a trabajar con una sola para que nos pueda quedar el triángulo rectángulo así claro. Y después el cable que necesitamos acá, la cantidad, digamos, los metros de cable que necesitamos, los multiplicamos por 3 y vamos a tener el cable necesario para las 3 estacas. Bien, ¿cuáles son los datos que le da ese problema? Uno de los datos es que la altura de la antena es de 15 metros. Entonces me está diciendo que esta altura, este lado del triángulo rectángulo, es de 15 metros. ¿Sí? Me da la medida de este lado, el lado que está vertical, que es uno de los catetos, ahora vamos a ver. ¿Y qué otro dato me da? Que la estaca está atada a 7 metros y medio, 7,5 metros del pie de la antena. Es decir, la estaca donde se sujeta el cable está a 7,5 metros del pie de la antena. Entonces acá abajo, en este otro cateto, tengo 7,5. Creo que se lee, sí. Bien. 15 metros y 7,5 metros. Lo que tengo que calcular es el cable, ¿sí?, la medida de en cuántos metros yo necesito de cable para atar desde la parte más alta de la antena hasta la estaca. Es decir, tengo que calcular este lado. ¿Qué vamos a hacer? Antes de resolver, ponerle nombre a estos lados. Acuérdense que un triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo recto de 90 grados, dos catetos que forman ese ángulo, ¿sí?, que mientras no haya ángulos acá en el medio que les diga qué ángulo se forma acá o acá, podemos nombrarlos simplemente como A y B, ¿sí? No importa incluso cuál es A y cuál es B, sí que sean los dos catetos. Puedo poner A acá y B acá, o B arriba y A acá abajo, no importa. Yo en este caso vamos a poner que este lado es A y que este lado es B, ¿sí? ¿Cuál es el tercer lado? Que siempre es el mayor de los tres, que es como el que está opuesto al ángulo recto, la hipotenusa, ¿sí?, que simbolizamos con H. Entonces, con estos datos, teniendo los nombres de los lados y las medidas de algunos, siempre acuérdense que el teorema de Pitágoras es para calcular la medida de un lado
cuando conozco los otros dos. Necesito conocer 2 de los 3 lados para poder calcular el tercero. Y siempre trabajando solo con lados. Si aparece algún ángulo, ya tengo que tener cuidado. Si tengo la medida de un solo lado y un ángulo, tengo que trabajar con razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, que también está en el canal. Hay muchos videos en el canal, incluso en esta misma lista de reproducción. Pero bueno, en este caso tenemos 2 lados y nos falta uno. Entonces tenemos que trabajar con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Es decir, a cuadrado más b al cuadrado. Puede ser que acá en lugar de la h usen una c. Depende del libro, depende del profe, la profe con el que están trabajando. Siempre tengan en cuenta que en matemática por ahí las letras pueden cambiar, pero estamos ubicando lo mismo, ¿sí? El lado que está opuesto al ángulo recto, que es el más grande de los tres, que es la hipotenusa. La fórmula es h cuadrado igual a la suma de los catetos elevado cada uno al cuadrado. Entonces, una vez que tengo el teorema, voy a reemplazar de esos 3 lados, h, a y b, yo siempre tengo que conocer 2. ¿Cuáles conozco acá? El a, que es 15, y el b, que es 7,5. La h no, entonces la h la voy a dejar. A cuadrado, el a vale 15, tengo que poner 15 al cuadrado. Más b al cuadrado, 7,5 al cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí vamos. 15 al cuadrado más 7,5 al cuadrado, lo único que hice fue reemplazar por a y por b. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo hacer? Esta cuenta la podemos hacer o por separado, ¿sí? Hacer el 15 al cuadrado para ver cuánto me da, el 7,5 al cuadrado para ver cómo me da, o hacer todo junto a la calculadora. Ahí me quedo lejos. Ahí está. ¿Sí? Mi consejo es hacer todo junto. Ustedes ponen 15 elevado al cuadrado más 7,5 elevado al cuadrado y la calculadora les da el resultado. Yo lo voy a hacer rápido acá. Tenemos 15 al cuadrado más 7,5 al cuadrado. Eso me da 281,25. Si hacen primero el 15 al cuadrado, ponen el resultado, más 7,5 al cuadrado, ponen el resultado y después lo suman, les va a dar igual, ¿sí? No hay ningún problema con eso, lo hacen como ustedes prefieran. Lo importante es que realicen esta suma correctamente, ¿sí? O todo junto, así como está escrito en la calculadora, o por partes, ¿sí? Pero que tengan ese resultado. Y el último paso, acuérdense siempre, muchas veces pasa que se olvidan del último paso, que es esto, ¿sí? Que es una potencia, está elevando al cuadrado, pasa para el otro lado como raíz cuadrada, ¿sí? Como en cualquier ecuación. Muchas veces les decía, se olvidan de este último paso y me ponen la respuesta acá, me ha pasado mucho dando clases. Este número lo ponen como respuesta, hacen la suma y ya está. Y esa es la respuesta. Y queda un número enorme en comparación con los otros, ¿sí? Fíjense que si yo tengo 15 y 7,5, esto nunca podría ser 281 metros. Me queda muy desproporcionado ese triángulo. ¿Qué me está faltando acá? Hacer la raíz cuadrada de justamente 281,25. ¿Sí? La raíz cuadrada de eso me da 16,77. Ahí sí tiene sentido. Yo estoy diciendo que en esta parte, por lo menos en el cable que necesito para una de las estacas es 16,77 metros. Fíjense, ya les digo que ahí sí tiene sentido porque estoy hablando de un lado que mide 15, otro que mide 16, casi 17 y 7,5. En ese caso sí está bien, ¿sí? ¿Qué nos estaría faltando acá para saber los metros de cables en total? Es justamente como habla de 3 estacas. Si fuera que tienen un problema solamente donde queda un triángulo rectángulo de esta manera, o en este caso que fuera un solo cable que se ata a la estaca, ya está. Esta es la respuesta, ¿sí? En este caso particular, porque se da mucho por ahí de un tipo de problemas donde hay una antena y la sostengo con diferentes cables, que es lo que pasa generalmente en la realidad. Entonces 16,77, como me dice que tengo 3 cables, 3 estacas, ¿sí? Con 3 cables ubicados de diferente manera, a este número 16,77 lo tengo que multiplicar por 3, ¿sí? Eso me da 50,31 metros. ¿Sí? Estos son los metros de cable, digamos, que yo necesito. Acá yo tendría el final del problema, sería la respuesta, digamos, final
de los metros de cable en su totalidad que yo necesito para atar esta antena con 3 estacas ubicadas en diferentes lugares, cumpliendo las condiciones que me pedía el problema. ¿Sí? El teorema de Pitágoras es dentro de todo de los más sencillos. Puede pasar de que en vez de tener que calcular la H, tenga que calcular algún cateto, pero se resuelve igual. ¿Sí? Hay un video anterior sobre el teorema de Pitágoras como una explicación, uno de los primeros videos que grabé, que les muestro los dos ejemplos. ¿Qué pasa si tengo que calcular H? Y la otra posibilidad es qué pasa si tengo que calcular algún cateto. ¿Sí? Que si tengo que calcular algún cateto, al resultado, al número del otro, lo tengo que pasar restando para acá, con el número que tiene la H. Entonces hago una resta y después la raíz cuadrada como siempre. ¿Sí? Pero bueno, acá termino. Cualquier cosa, ya les digo, vayan a revisar ese videito anterior, seguramente les va a servir. Y cualquier problema que tengan que no sepan cómo resolverlo, cualquier triángulo de alguna manera, búsquenle la vuelta y me lo escriben en los comentarios del video, me preguntan, eso no hay ningún problema. Yo de última o respondo ahí nomás, o si es muy complejo, hago un video justamente, de paso me dan buena idea y material para hacer videos y me ayudan a difundir el canal con simplemente un comentario. Muchísimas gracias por todo, hasta luego.